Soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. De acuerdo con un informe de Inter-Society, desde el 2009, más de 50.000 cristianos de diversas denominaciones han sido asesinados en Nigeria. Esta es una realidad bastante actual. Solamente el mes pasado, yihadistas de la etnia Fulani asesinaron a unas 200 personas de religión cristiana en la comunidad agrícola de Yelwata. Por su parte, el Estado Islámico ha publicado en su boletín oficial Al-Naba sus acciones de los últimos 12 meses, que incluyen la matanza de cerca de 5.000 personas, la mayoría en África, de los cuales 1.500 serían cristianos. Para analizar esta cruda realidad, opacada por diversos conflictos a nivel internacional, nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, Oscar. Bueno, empecemos con Nigeria y los yihadistas Fulani. ¿Quiénes, digamos, qué grupos de yihadistas o quiénes son concretamente los grupos yihadistas Fulani y cuál es su objetivo? Mira, Nigeria es un país muy complicado, como todos estos que ya hemos hablado, que son estados postcoloniales y con unas fronteras completamente artificiales. Comenzando que es un nombre que ni siquiera proviene de los mismos africanos, sino un nombre impuesto desde Londres, producto del río Níger, que pasa por el norte, y los ingleses bautizaron a todo eso Nigeria. Entonces, básicamente está dividido en norte y sur Nigeria. El norte es fundamentalmente musulmán y el sur es fundamentalmente cristiano. El sur estuvo azotado siempre por unas guerras muy terribles porque se encontraba el petróleo en el sur, en la región de Biafra, y eso produjo pues que hubiese una serie de guerras porque todos le querían meter la mano al petróleo. El norte siempre estuvo completamente atrasado y pobre, y eso producía algo en las sociedades tan pobres, tan primitivas. Muchas veces la forma de ascenso social es a través del ejército, meterse en el ejército. Y aquí hubo pues un descalabro en Nigeria porque la mayor parte del ejército es reclutado desde el norte. Y eso les dio una fuerte tradición militar. Y ha venido, digamos, el Islam avanzando de norte a sur paulatinamente. Así como el Sáhara se va expandiendo del norte al sur y viene la desertificación, también vienen las migraciones del norte al sur, hacia el sur, en esta parte de África que se llama el Sahel, que es la transición entre el Sáhara y el África, digamos, selvática. Viene también, así como viene la desertificación, también viene el Islam avanzando dirección sur. Y esto trae una serie de conflictos cada vez más fuertes. Y digamos que en estas sociedades más, atrasadas, viene el Islam, no es precisamente el Islam que vemos en Dubái ni en Abu Dhabi, sino el Islam militante, el salafí. Antiguamente el grupo más conocido en Nigeria era el Boko Haram. Sí, sí. Eran estos yihadistas que se habían alzado en armas y iban contra el Estado nigeriano. Por supuesto que hay toda una campaña anti-yihadista, pues bueno, pueden acabar con los cabecillas, pero digamos que el germen queda, la idea queda, y sobre todo estos fanáticos que una vez militaron en busca de algún otro jeque que se alce pegando cuatro gritos y los vuelve a aglutinar. Y van a surgir otro tipo de milicias. Hasta que vino el Estado Islámico, que digamos revivió una institución mítica dentro de los islámicos sunitas, que era el califato, y muchos de estos yihadistas se fueron con el Estado Islámico. Empezaron sus actividades en Nigeria. El Estado Islámico está descabezado, queda descabezado después del 2019, cuando matan a Abu Bakr al-Baghdadi, pero quedan estas ideas, así que se van a agrupar en cualquier otro digamos, movimiento yihadista, a la espera de que venga un jeque. ¿Por qué son los cristianos las víctimas principales? En estos momentos los cristianos son la minoría más perseguida a nivel mundial porque son los más débiles. No tienen a ningún estado que los esté protegiendo en estas regiones del África, del Sahel, como yo dije. Los judíos tienen su estado Israel, pues los confucianos en Asia están tranquilos, el hindú tiene a la India, pero no hay un estado que esté dándole armas, entrenamiento a estos cristianos en África
Así que pues son, digamos que presa fácil. Ahora, si bien son la minoría, representan, digamos, poco menos de la mitad de la población del país, pero de todos modos, como bien señalas, están siendo reprimidos de manera brutal, porque esta matanza en Yelhuata no es la única, hay noticias constantes de esto, ¿no? Y con respecto a Boko Haram, como bien mencionas, se escuchaba más de esta organización terrorista hace unos años, pero ¿en qué se distinguen de los grupos que están perpetrando los últimos atentados? O cuál es la situación también de Boko Haram actualmente? Mira, generalmente son diferencias casi que imperceptibles. Muchas veces son cuestiones tácticas en las que se diferencian o a veces interpretaciones muy mínimas que para el occidental es completamente imperceptible. Como si, por ejemplo, decir que las mujeres tienen que estar todas cubiertas con un manto negro y el otro dice que no, que puede ser de un poco de colores, y eso basta y sobra para que se vayan a una guerra y maten a uno o al otro. Hay que entender algo que sucede en el mundo islámico que se llama el takfirismo. ¿Qué es el takfirismo? Esto es fundamental para entender esta gran cantidad de movimientos yihadistas y por qué se matan entre ellos. En el Islam hay un término que es el kafir, el infiel, y takfirismo es el musulmán que niega la fe islámica de otro y lo acusa de kafir. Entonces, por ejemplo, el principal movimiento yihadista takfirista que conocemos es el Estado Islámico, que persiguió no solamente a las minorías de otras religiones, sino una gran cantidad de musulmanes. Musulmanes que tenían algún tipo Claro. de interpretación distinta. Y ya ni siquiera estoy hablando de un musulmán laico. Por ejemplo, un musulmán radical que tuviese una mínima interpretación distinta en algo muy, digamos, pequeño con respecto al Estado Islámico ya era suficiente para ser considerado kafir, es decir, un infiel, y ser, por supuesto, asesinado. Entonces, todos estos movimientos yihadistas, que muchas veces se comportan idéntico entre el Boko Haram y otros grupos por aquí, el otro por allá, y tú me dices, bueno, ¿en qué se diferencian? En una interpretación ínfima basta y sobra para que uno lo mate al otro. Ahora, con respecto al gobierno de Nigeria, ¿cuál es su posición con respecto a las matanzas de cristianos? ¿Y cuál es la naturaleza del gobierno actual? Bueno, en teoría, el gobierno de Nigeria está en contra de estas matanzas, está luchando contra todos estos grupos. El gobierno como tal, y de hecho hay una especie de equilibrio en Nigeria entre musulmanes y cristianos. Tampoco quiero que el público crea que el 51% de musulmanes de Nigeria está a favor de estos grupos yihadistas, ni muchísimo menos. Digamos que en un periodo gobierna un presidente cristiano y en otro periodo un presidente musulmán. Ambos combaten a estos grupos, pero Nigeria tiene un problema y por eso era tan importante conocer lo que es Nigeria. Es un estado artificial que los ingleses metieron una gran cantidad de etnias que muchas veces ni se entienden unas a otras entre sí, un idioma que no se entienden para nada. No es como pueda creer, por ejemplo, un peruano que, bueno, hay un mexicano que tiene un acento distinto, no, pero es el mismo idioma, más o menos la misma cultura. Aquí estamos hablando de gente que realmente no tiene nada que ver unas a otras. Entonces esto hace que sea un estado prácticamente no solamente artificial, sino que tiende a ser fallido. Un estado que no puede controlar sus fronteras, no puede controlar su territorio. A duras penas su control se reduce a las grandes ciudades. Digamos, combatir estos grupos yihadistas, pero resulta que no tiene el poder porque son estados completamente artificiales. Falta de Estado de Muchas veces Derecho al completa. borde del colapso. Claro. Falta Sí, completa de Estado de Estado de Derecho. Derecho, estados que constantemente están al borde del colapso. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el siguiente bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la persecución contra grupos cristianos en África, acompañados por César Sabas. César, en el bloque anterior hemos analizado pues, a los grupos yihadistas de Nigeria, hemos hablado también algo de Boko Haram
y de la falta de Estado de Derecho y de fuerza que tiene el Estado nigeriano pues, para controlar a estos grupos terroristas. Ahora, por otra parte, al margen de los grupos de los yihadistas Fulani, concretamente con respecto al Estado Islámico, que cada vez tiene más presencia en África, o que ha ido consolidando una presencia importante en África, tenemos que en su boletín oficial Al-Naba anunciaron pues, que han asesinado a unas 5.000 personas, la mayoría de estas personas en África, de las cuales 1.500 serían cristianos. Ahora, este grupo terrorista se hizo conocido en el mundo en el 2014, cuando establecen un califato en el contexto de la guerra civil siria. Luego de las diversas facciones en la guerra civil se enfrentan contra el Estado Islámico y los aplastan o los descabezan, como dicen. Sin embargo, continúan existiendo algunos reductos del Estado Islámico. Ahora, yo quisiera entender cómo es que, a pesar de ello, han logrado aumentar su presencia en países africanos. Lo que pasa es lo siguiente. Tienen un origen similar al de los talibanes, solo que ellos han trascendido lo étnico. Los talibanes se han quedado en lo étnico pastú, una etnia, un pueblo que se llama los pastú, que está entre Afganistán y Pakistán. ¿Cómo surgen los talibanes? Todos estos, digamos, niños huérfanos, productos de la invasión soviética a Afganistán, que acabó el país y fue brutal, fueron educados en las madrasas. Las madrasas son las escuelas coránicas, las escuelas religiosas del mundo islámico. Y ahí venía un profesor fundamentalista que les daba clases de puro Islam. Puro Islam. El alumno de esa madrasa se llama talib. Y talibán es el plural. Son todos los talibán. Lo que pasa es que en español lo españolizamos y lo pusimos talibanes. Pero bueno, ese es el origen de los talibanes. Aquí está pasando lo mismo. Vemos unas zonas sumamente pobres y míseras. Fíjate que todo se da en la zona más pobre y depauperada del África, donde no hay colegios públicos, no hay instituciones, no hay ningún tipo de desarrollo. Entonces todos estos niños, lamentablemente miserables, terminan para conseguir algún tipo de comida y de algún tipo de educación en estas escuelas coránicas, financiados muchas veces por la peor gente que hay en el mundo islámico, que son multimillonarios del Golfo, pero hacen una especie de dawa. Dawa es en Islam, digamos, como decir, hacer obras de caridad, pero muchas veces no tienen que hacer obras de caridad, alimentar a la gente o cualquier cosa, sino basta y sobra financiar el Islam radical en su mentalidad. Les pagan para que se creen estas escuelas coránicas en estos sitios. Entonces este niño miserable llega a estas escuelas que le dan algo de dinero y hay un profesor que lo único que les enseña es de la yihad, y después cuando adquiere cierta edad, su sueño es ser un militante de un movimiento yihadista para algún día morir y ser un mártir. Él es un muchacho que no tiene ninguna aspiración en la vida y cree que nunca va a alcanzar nada. No piensa comprarse una casa, no piensa en ser un ingeniero, no piensa en nada. Nació en la indigencia y para él su vida y la vida de este mundo es la indigencia pura y tiene que hacer algún tipo de mérito para llegar al paraíso. Esa es su visión. Y así es como lo han enseñado. Entonces surgió un grupo que se llama el Estado Islámico, que de paso reconstituyó una institución mítica para los musulmanes sunitas, que es el califato, y a través de la yihad, muriendo por una especie de lucha santa, les ofrecen en otra vida tener una vida mejor y perenne. Entonces por eso es que estos grupos yihadistas, como en su momento el Al-Qaeda, pero ahora el Estado Islámico, vuelven a prosperar, pero siempre en estas zonas. Fíjate que el Estado Islámico no prospera en el norte del Líbano y en el centro del Líbano, donde son árabes, pero que quieren que su hijo sea un ingeniero y consiga un buen trabajo. No prosperan en Dubái, no prosperan en Abu Dhabi, ni siquiera en Arabia Saudita, sino en las zonas más míseras del mundo islámico. Al respecto también se dio el fenómeno, yéndonos un poco del tema, que musulmanes que vivían en Europa o que habían nacido en Europa se unían al Estado Islámico, ¿no? Sí, muy bueno, porque aquí ha habido un problema de integración con la inmigración islámica, que no provino de la primera generación. Es decir, los musulmanes
que emigraron del mundo islámico, llegaron como extranjeros que querían trabajar e integrarse, pero una vez que tienen sus hijos acá, estos ya no son, digamos, ni argelinos ni marroquíes verdaderamente, no han nacido allá, no se han criado allá, sino aquí en estos países, no son considerados plenamente europeos, se genera una cultura distinta, se sienten discriminados, porque también lo hay, o sea, hay de parte y parte, hay un problema que aquí debería haber algún día un debate científico al respecto, pero siempre se genera, digamos, un debate con consignas, tanto de una parte como de la otra, y eso no es lo sano. Pero bueno, hay este tipo de fenómenos. De repente llega un señor, Abu Bakr al-Baghdadi, que ofrece reconstituir una gran nación musulmana, un gran imperio musulmán, y volver a la edad de oro islámica, cuando los árabes llegaron a invadir Europa. Entonces, eso a una comunidad que se siente menos, porque se sienten menos, sienten que tienen peores trabajos que los europeos nativos, sienten que son menos tomados en cuenta, sienten que sus apellidos y su idioma se ha venido a menos. Y ahora viene un hombre que les ofrecía en el 2014 volver a levantarse como un gran imperio. Bueno, es el llamado a la tribu. Entonces muchos islámicos europeos dijeron, oh, vamos a reconstituir el califato, vamos a volver a ser poderosos. El problema es que cuando llegaron allá se dieron cuenta que no era como su sueño esperaban. Efectivamente, ¿no? Y bueno, y en este contexto tenemos que, además de digamos, los musulmanes de origen europeo que se unieron al Estado Islámico, están estos grupos que han ido proliferando en África, producto de esta suerte, pues, de misioneros, ¿no? Pero de la yihad, ¿no? Y no solamente en Nigeria se han dado estas matanzas, sino también en la República Democrática del Congo, donde hubo una matanza en febrero de este año en la que se decapitaron a unas 70 personas con machetes, ¿no? ¿A qué atribuye César que no se le dé tanta cobertura a la matanza de cristianos en el mundo, a diferencia de otro tipo de conflictos y guerras? Bueno, yo creo que porque los cristianos se han venido quedando sin Estado, si bien está el Vaticano, que debería tener una posición mucho más beligerante en favor de los cristianos, no la tiene. El Papa se ha abocado a querer ser una figura de paz, incluso querido por gente de otras religiones, y está olvidando sus propios feligreses, sus propios intereses, esto lo tengo que decir. ¿El Y Papa los anterior o el estados actual, te parece? occidentales, bueno, el actual acaba de llegar, vamos a Sí. darle tiempo. No quiero ser tan duro con alguien que acaba de llegar, pero el anterior, la Sí. verdad es que fue muy poco combativo por los intereses de su propia iglesia y de su propia gente. Y creo que en eso debería estar la iglesia, incluso mucho más preocupado que leyes civiles que puedan adoptar estados cristianos, como por ejemplo que si en Irlanda aprueban la ley del matrimonio homosexual, hay todo un escándalo, pero están matando a cristianos, matando, o sea, Sí. asesinato a cristianos en África. Creo que en eso debería estar el Vaticano. Y los estados occidentales han perdido demasiado su identidad, demasiado. Entonces, pues bueno, estados que son en su origen cristianos, que se han venido descristianizando. Yo estoy a favor del estado laico, pero creo que los estados tienen un origen, tienen una cultura que proteger, y pues eso ya lo han perdido por completo. Creo que fuerzas antioccidentales, que en el fondo son también anticristianas, han tomado el poder también de forma silenciosa muchas veces, y por eso incluso creo que hay hasta un proyecto de callar lo que está sucediendo con los cristianos en estas partes del mundo. Fíjate tú, los judíos dejaron de ser la comunidad perseguida número uno del mundo porque tienen un Estado que los protege y un Estado poderoso. Otras comunidades ya no están siendo perseguidas porque tienen un Estado poderoso. Los hindúes han sido perseguidos. El año pasado empezaron a ser perseguidos en Bangladesh, pero los hindúes tienen a su Estado enorme y poderoso que es India y les da cobijo. Pero los cristianos no tienen a nadie, ni siquiera en los países propiamente cristianos en Occidente. Entonces son gente que está completamente desamparada. Viendo lo que está pasando ahorita en Siria, por ejemplo, y yéndonos un poco más de África, el Medio Oriente, esto es para que los estados occidentales
en vez de estarle mojando la mano, perdonen que soy tan coloquial, a un terrorista como el Yolani, es para que estuviesen haciendo planes ahora mismo de armar milicias cristianas en Siria para que se defiendan de las masacres que vienen. Y esto lo estoy alertando no porque Sí. quiero, sino porque es una cuestión científica. Son terroristas los que están César, ahí. Entonces, esto no lo está haciendo nadie en Occidente. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación de los cristianos en Siria. Seguimos en Informe Extra analizando la persecución de cristianos por parte de grupos yihadistas acompañados por César Sabas. En el bloque anterior hemos analizado la situación pues, de los cristianos principalmente en África, pero ahora pasemos a Siria, donde los cristianos se encuentran amenazados por el nuevo régimen de al-Golani y también por los focos que resisten y que siguen luchando del Estado Islámico. César, ¿cuál es la situación de los cristianos actualmente? ¿Cómo se encuentran, hasta qué punto se encuentran amenazados en este contexto en el que el país parece que va a fragmentarse? En estos momentos ellos están en una tensa calma. Digamos, lo que es la rebelión alawita y sobre todo los drusos han servido para que al Yolani se desvíe y se despiste un poco, así que los cristianos pues están en estos momentos un poco más a salvo, no son, digamos, el objetivo primario de estos yihadistas. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que al Yolani con su gente están redactando ellos solos a puerta cerrada una nueva constitución sin consultarle a más nadie, por gente que no es electa. Ellos mismos la están redactando y ya emitieron una declaración de lo que va a ser la nueva constitución diciendo que la Sharia, es Ajá. decir, la ley islámica, es la fuente, escucha bien, la fuente del derecho en Siria. Quiere decir que la nueva constitución que viene es yihadista, Sí. islámica, como cualquier país en manos de los yihadistas, tipo los talibán. Eso quiere decir que no va a haber espacio para ninguna minoría, por lo menos para no para vivir libremente. Va a venir una nueva rebelión, tanto porque los drusos ya se alzaron, los kurdos no la van a aceptar, y va a venir una nueva rebelión por parte de los alawitas que no van a tolerar una constitución islámica. Y esto va a hacer que estalle otra vez una guerra civil de grandes proporciones, con la gente del Yolani todavía más armada. Y, por ejemplo, cuando vayan a la costa alawita a tratar de sofocar la rebelión, muchos cristianos viven en la costa, sobre todo en el Valle de los Cristianos, y ya hemos visto que estos yihadistas, cuando toman las armas y llegan a un sitio, pues se emborrachan de sed de sangre y matan a todo el mundo. Así que es momento de que haya presión para que los países occidentales vayan armando, porque es la única forma, a los cristianos en Siria. Bastante preocupante lo que señalas, pero es lo más probable, ¿no? Que se reanude la guerra civil. El principal motivo será pues cuando se trate de imponer esta constitución que va a establecer, como bien señalas, un régimen islámico. Y bueno, el efecto va a ser que drusos, alawitas, cristianos y kurdos reanuden pues su enfrentamiento contra los grupos radicales, ¿no? Y que esta tensa calma termine. César, ha sido un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Oscar. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.